en una serie Sanando Nuestra Tierra. Leíamos 2 de Crónicas 7:14. Ya habla de una condición de la tierra, una condición del pueblo y un deseo de parte de Dios de sanar nuestra tierra. Y dentro de esa tierra hablábamos que estaba incluida toda la creación. No solamente la tierra, sino los árboles, las plantas, los frutos, los animales, las aves, los peces. Y nosotros también estábamos incluidos dentro de esa tierra. El deseo de Dios, que es manifestado desde el principio de la creación, es darle al hombre una tierra sana, una tierra productiva, una tierra que no se encuentre contaminada. Una tierra que cuando se siembre la semilla dé su fruto a su tiempo. Unos árboles que crezcan, como crecen los árboles que se habla en el Salmo 23, que crezcan junto a aguas de reposo, que da su fruto a su tiempo y que su hoja no cae. Una tierra que esté limpia del pecado y de la maldad de la humanidad. Cuando el pueblo de Israel estaba en esclavitud en Egipto, Dios le hace una promesa al pueblo y le dice que los va a llevar a una nueva tierra. Y esa tierra tenía unas características especiales, unas características que no tenían otras tierras y que era el regalo que tenía Dios para el pueblo de Israel cuando fuera sacado de la esclavitud. Lo que determina que esa tierra estaba reservada para personas que pudieran andar en libertad. Y no solamente en libertad, sino aquellas personas que reconocieran a Dios como su único Señor. Esa era la condición para tomar la tierra. Y esa es una de las condiciones para la sanidad de la tierra, para la sanidad de nosotros, para la sanidad de este mundo. Y es que si queremos disfrutar de esa sanidad, de esa tierra productiva y de esa tierra fértil, lo primero que tenemos que hacer antes de entrar a poseer la tierra es reconocer que hay un Dios. Y no solamente reconocer que hay un Dios, sino que reconocer que ese Dios es el dueño de esa tierra. Y al ser el dueño de la tierra, ese Dios es dueño de nuestra vida. Porque realmente el ser humano no tiene nada. Nosotros como seres humanos estamos 100% en las manos de Dios. El día que Dios quiera quitarnos de la tierra, arrancarnos de la tierra, lo puede hacer sin consultarle a nadie. Y no nos va a preguntar si queremos irnos o no queremos irnos, sino que simplemente Él va a tomar lo que es de Él y se lo lleva. Eso hacía parte del compromiso que tenía que tener el pueblo de Israel para poder tomar la tierra prometida. De ahí que el pueblo de Israel sale de la esclavitud en Egipto, pero su corazón todavía seguía estando sometido a una manera antigua de vivir. Y por eso ese proceso, esa transición de sacarlos de la esclavitud a llevarlos a una buena tierra, que podía haber durado algunas semanas, se alargó por 40 años. Y de ahí que el pueblo de Israel entonces vagara por el desierto 40 años, a causa de lo que tenía guardado ¿en dónde? En su corazón. Y empieza el pueblo de Israel a renegar delante de Dios. Y algunos se atrevieron a levantar frases como: sería mejor regresar a Egipto. Sería mejor morir aquí que seguir adelante. En Egipto teníamos al menos comida y ahora no tenemos comida. En Egipto teníamos agua y ahora no tenemos agua. Ese tipo de frases que salían del corazón de lo que había dentro del pueblo de Israel fueron los que determinaron que Dios tomara una decisión tremenda. ¿Y cuál fue la decisión? Que ninguno de ellos entrara a la tierra prometida, excepto 2 personas, Josué y Caleb. Pero lo que les impidió entrar a la tierra prometida no fue la voluntad de Dios, no que no hubiera tierra, no que no se pudiera llegar, no que no se pudiera conquistar,
sino lo que le impidió realmente disfrutar de la bendición de Dios era lo que tenían guardado en su corazón. De tal forma que la primera tierra que nosotros tenemos que sanar es la nuestra, nuestro corazón. En la palabra de Dios, en el libro de Mateo, en el capítulo 13, vamos al libro de Mateo capítulo 13. Libro de Mateo, capítulo 13. Hay una parábola muy hermosa y es la parábola del sembrador. Y en el verso 18, dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado. ¿En dónde? En el corazón. En varios lugares de la Biblia podemos encontrar referencias donde se habla del corazón del ser humano. Y especialmente en esta parábola del sembrador habla que el corazón es esa tierra donde va a ser sembrada la palabra de Dios. Esa tierra que necesita entrar dentro de un proceso de sanidad, un proceso de recuperación, para que en la medida que se va haciendo esa restauración de esa tierra, cuando se siembre la semilla, realmente esa semilla crezca y dé su fruto. Pero cuando se quiere sembrar una buena semilla en una mala tierra, lo más posible que va a suceder es que o la semilla ni siquiera germine, o que germine, pero a raíz de que la tierra es mala, no crezca de la forma correcta y no dé fruto. Pero también puede suceder que en esa tierra existan otros componentes como la maleza, de tal forma que la maleza crezca más rápido que la semilla que fue sembrada y al final la ahogue y le quite la posibilidad de alimentarse, de recibir la luz, de crecer con una forma natural. De tal forma que no basta solamente con decir: Señor, bendice nuestra tierra, Señor, sana nuestra tierra, sino que se necesita, así como el agricultor prepara el terreno para ser sembrado, prepara el terreno para poder regar la semilla, requiere de todo un proceso previo para que esa semilla sea bien recibida y vaya a dar su fruto. Y precisamente eso es lo que quiere Dios con nuestro corazón: sanar nuestro corazón, empezar a retirar de él toda la piedra que se puede encontrar en ese corazón, toda la semilla de amargura que pueda estar en ese corazón, todo ese rastrojo que se puede encontrar en ese corazón, para que cuando llegue la semilla de la palabra de Dios, esa semilla pueda crecer y dar fruto. De tal forma que el corazón debe ser la primera área de nuestra vida que tiene que ser sanado. Vamos al libro de Números, capítulo 13, versos 17 al 20. Números, capítulo 13, verso 17 al 20. Antes de entrar el pueblo de Israel a la tierra prometida, Moisés envía a los espías. Y encontramos en el verso 17 que dice la palabra de Dios: los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y subid al monte. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieran? Observaran la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o es mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos, plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no,
y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Moisés le da una instrucción muy particular a los espías. Les dicen, vaya, observen la tierra. Observen la tierra. Un enfermo tiene que ser primero diagnosticado para después ser sanado. Tiene que existir un diagnóstico. Y muchas veces solamente basta con observar. Observar. Y además de observar, se necesita también escuchar. Observando y escuchando, podemos determinar cómo está una persona. ¿Qué realmente está guardado en su corazón? ¿Qué realmente está haciendo Dios en esa persona? O si la persona está dejando que Dios haga algo. Pero se necesita observar y escuchar. Yo le decía mucho a los hombres, y le digo mucho a mis amigos, y les digo, por un momento haga una pausa en su vida y escúchese cómo habla. Y usted va a empezar a entender por qué le pasa lo que le pasa, por qué vive como vive y por qué tiene las relaciones como las tiene. Escúchese cómo habla. Pero también mire cómo vive. Vive en medio del desorden, vive en medio del mugre, vive en medio de la pelea, vive en medio de la contienda, vive en medio de la ruina. Observe cómo vive. Y entonces usted mismo va a poder realizar un diagnóstico realmente de cómo está su tierra. Y a eso es lo que nos llama Dios. A que nosotros nos paremos, dice la Biblia, párese frente a un espejo y mire cómo está hablando. Escúchese cómo está hablando. Mire cómo está viviendo. Y entonces va a poder entender un poco de qué áreas de su vida necesitan ser sanadas. Moisés le dice a los espías, observen, pero observen todo, no dejen algo, ningún detalle. Observen cómo vive la gente. ¿Vive en chozas o vive en ciudades fortificadas? Moisés quería ver que si ese era un pueblo que vivía en chozas, era un pueblo tal vez pobre, que no tenía riqueza, que no tenía fortaleza para defenderse, que vivía en una condición precaria. Entonces tal vez iba a ser fácil conquistar ese pueblo, porque vivía en chozas. Pero si el mensaje era que vivía en una ciudad fortificada, donde se había construido las casas de una forma correcta, donde había una muralla que protegía la ciudad, donde había vigilantes en esas murallas de las ciudades, entonces la tarea estaba un poco más complicada. Pero ese solamente era un aspecto. ¿Cómo vive? ¿Cómo está viviendo usted hoy? ¿Cómo vive? Pero dice, además de eso, miren la tierra. ¿Es tierra buena o es tierra árida? Dependiendo de la tierra vamos a saber si vamos a poder sembrar, pensaría Moisés. Si es una tierra árida, no tengo dónde sembrar. Y tal vez lo que siempre se va a perder. Pero también dice algo muy interesante. Mira a ver si hay árboles. Y le dice, bueno, ¿qué tienen que ver los árboles? Pues los árboles hablan de un futuro. Los árboles hablan de previsión. Los árboles hablan de resguardo. Los árboles hablan de provisión. Porque pueblo que fuera inteligente sembraba árboles, porque sabía que podía obtener madera y con esa madera fabricar sus casas, fabricar sus establos, hacer herramientas de trabajo, utilizarla para prender el fuego.
utilizarla para construir ciertos elementos. Entonces era un pueblo inteligente, el pueblo que sembraba árboles. Y entonces tendríamos que empezar también a mirar nuestra vida. Bueno, en nuestra vida hay árboles sembrados, estamos sembrando árboles. Sí, bueno, ¿y cómo así que estamos sembrando árboles? Bueno, estamos sembrando para nuestro futuro. Estamos siendo previsivos, estamos ahorrando. O estamos malgastando lo que recibimos y consumimos y no tenemos una reserva. Nos estamos tratando de anticipar a lo que viene mañana. O simplemente somos consumidores, consumimos todo lo que llega a nuestras manos. Todo se consume. Pues ese era un parámetro en la antigüedad para saber si ese era un pueblo sabio o no. Si estaba sembrando para el futuro. Si había árboles. Y si miráramos ese espejo en nuestra vida, entonces tendríamos que decir, ¿estamos sembrando árboles? O cuando viniera el enemigo a mirar nuestra tierra y dijera, allá no hay ni un árbol, allá viven esas chozas, allá no hay nada fortificado, allá no se vigila, allá no se cuida, la tierra es árida. ¿Qué puede hacer el enemigo ahí? Entrar y barrer. Que no hay nada. Entonces el proceso de sanidad de nosotros como personas, el proceso de sanidad de nosotros, de nuestra familia, tiene que empezar por nosotros, por realizar un diagnóstico real. Deje de vivir en una nube, deje de vivir en sueños y en ilusiones. Haga un diagnóstico real y diga, ¿cómo estoy ahora? ¿Cómo está mi tierra? ¿Cómo está mi corazón? ¿Será que en mi corazón sí se puede sembrar? ¿O en mi corazón pasa lo que dice en la parábola del sembrador? La semilla cayó y dice, y vino el enemigo, el diablo, y se la llevó. Porque este punto, hay un punto de reflexión bien interesante, y es, si trabajamos y no se ve el fruto, ¿quién se está llevando las bendiciones? ¿Y por qué se las está llevando? ¿Por qué se las está llevando? Es una buena pregunta. Entonces tengo que arrancar de ese diagnóstico personal y hacer como le ordenó Moisés a los espías, es, vaya y observen cómo habitan, si es fuerte, si son débiles, si son pocos, si son muchos, cómo es su tierra, es fértil, es estéril, cómo son los frutos, y tráiganme una muestra del fruto de ese país. Tráiganme una muestra del fruto, yo quiero verlo, decía Moisés. Deuteronomio capítulo 30, verso 9. Vamos a encontrar que hay varios tipos de frutos. Deuteronomio capítulo 30, verso 9. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Y acá nos empieza a hablar de que hay diferentes tipos de frutos. Vamos a tratar 4 tipos de frutos. El primero dice el fruto de la tierra. Está también el fruto, dice la palabra de Dios, del fruto de tu ganado. Y ese ganado tomémoslo como fruto de las posesiones que nosotros podamos tener. Pero también está el fruto de la obra de tus manos.
Lo que yo hago con mis manos tiene que dar un fruto. Pero también la palabra de Dios habla en el libro de Efesios que está el fruto de nuestro corazón. El fruto de nuestro corazón. Y ese corazón tenemos que asociarlo al fruto de nuestra alma. O sea, lo que está generando nuestras emociones, lo que está generando nuestro intelecto y lo que está generando nuestra voluntad. Y hay un quinto fruto que es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. Esos 5 frutos tienen que ser manifiestos en su totalidad de nuestra vida. El fruto de nuestra tierra, el fruto de nuestros animales, el fruto de nuestras posesiones, el fruto de lo que hacemos con nuestras manos, el fruto de lo que hay en nuestro corazón y el fruto del Espíritu Santo. 5 frutos que deben ser manifestados en nuestra vida. Vamos al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 12, y vamos a estar un ratico hablando ahí en el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 12, verso 14. El hombre será saciado de bien del fruto de su boca, y le será pagado según la obra de sus manos. El hombre será saciado de bien del fruto de su boca. La palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla ¿qué? Habla la boca. Dice que el hombre será saciado del fruto de su boca, de lo que sale de su interior. Y cuando dice saciado quiere decir que el hombre va a ser alimentado, va a ser alimentado suficientemente. O sea, va a recibir retroalimentación de lo que sale de su boca. Y acá aparece algo bien interesante. De todo lo que yo tengo en mi corazón, que he recibido a través de lo que oigo, he recibido a través de lo que veo, que he recibido a través de la palabra de Dios, que he recibido a través de mis amistades, que he recibido a través de mis padres, va a salir un fruto. Va a salir un fruto. Y ese fruto tiene... Suceden 2 cosas importantes con este fruto. Uno, va a ser de alimento para otros. Pero dice la palabra de Dios que ese fruto también va a ser alimento para mí. Y en ese segundo está lo interesante. Lo que sale de mí va a ser alimento para mí. ¿Me hago entender? De lo que sale de su boca, de lo que está saliendo de su corazón, va a poder alimentar a muchos. Y va a poder bendecir a muchos. Pero lo interesante es que de lo que sale, también me alimento yo. Y ahí es donde empieza a tomar la importancia de qué es lo que está en su corazón. Porque de lo que sale de su corazón, de esa abundancia de su corazón habla la boca. Y de lo que usted habla, de eso usted mismo se alimenta. Usted mismo se alimenta. Dice, se saciará del fruto de su boca. ¿De qué se está saciando usted? De malas palabras, salen de su boca más malas palabras, pues usted mismo se está alimentando con esas malas palabras. De su boca salen cosas negativas, pues usted mismo se está alimentando de esas cosas negativas. ¿Qué está saliendo de nuestra boca? Porque tenemos que tener cuidado porque de eso mismo nos alimentamos. Y ahí es cuando uno entiende por qué las personas no avanzan. Porque están recibiendo alimento por sus oídos. Pero el problema no es lo que están escuchando acá un domingo. El problema es lo que está saliendo entre semana de su corazón. Porque durante la semana se están alimentando de eso mismo. ¿Qué puede haber en la mente de una persona que toda la semana habla derrota? ¿Qué puede haber en su corazón? Pues derrota.
no hay espacio para más, está saciándose de su propia derrota, de su propia ruina se sacia. Y cuando la palabra de Dios dice que se sacia, quiere decir que está lleno, no tiene espacio para más. No hay espacio para comer otra cosa. Está saciado de su derrota. Está saciado de su maledicencia, de decir palabrotas y de tratar mal a los demás. Está lleno, no hay espacio para más, está saciado. Está saciado de su negativismo. Entonces, negativismo, entonces come negativismo. Comemos del fruto que nosotros mismos producimos a través de nuestra boca. Entonces, una forma correcta de empezar a sanar nuestra tierra y sanar nuestro corazón es, oiga, ¿qué está saliendo de mi boca? Y empezarme a nutrir, pero de cosas buenas que salgan ¿de dónde? ¿De la boca del pastor? No, de su boca. De su boca. Aliméntese de lo que sale de su boca. Aliméntese de lo que sale de su boca. Y entonces usted va a empezar a sanar su tierra, porque usted va a empezar a recibir alimento de la forma correcta. Por eso hablamos de que tenemos que declarar la palabra de Dios. Y que la palabra de Dios tiene que estar en la punta de nuestra lengua, tiene que estar en nuestra boca. Y que las palabras que salgan de nuestra boca tienen que ser gratas para el oyente, dice la palabra de Dios. Porque es que de eso mismo nos alimentamos. De eso mismo nos alimentamos. Y eso que no estamos hablando de lo que escuchamos, solamente de lo que hablamos. De eso mismo nos alimentamos. Proverbios capítulo 18, verso 20. Del fruto de la boca del hombre se llenará ¿qué? Su vientre. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá ¿de qué? De sus frutos. ¡Wow! De lo que sale de nuestra boca nos saciamos. Y del producto de eso vamos a comer. Y entonces dice, bueno, ahora se complica un poco más el tema. De lo que hablo, me lleno. Pero a futuro, de lo que está produciendo lo que hablo, voy a volver a comer. ¿Me hago entender? Entonces, ¿cuál es el ejemplo? Hablo palabras que no debo hablar en mi casa. Me estoy alimentando cada vez que hablo esas palabras. Me estoy llenando. No hay espacio para más. Y a futuro voy a tener que comer lo que hablé. ¿Y cómo me lo voy a comer? Con el comportamiento de mis hijos, el comportamiento de mi esposo, la falta de respeto en la casa, y me lo voy a tener que volver a comer. No me estoy comiendo doble. Me alimenté de lo que hablé y a futuro recibí eso mismo que hablé. ¿Sí? Por eso tenemos que sanar nuestro corazón, empezar a llenar nuestro corazón de cosas buenas, llenarlo de la palabra de Dios y empezar a hablar bendición a través de nuestra boca, para que el alimento que retorne a mi mismo corazón sea un alimento bueno y sano, y para que el fruto que se dé a futuro a raíz de lo que yo hablé también me sirva de alimento. Entonces, si yo hablo bien en mi casa, si yo trato bien a mis hijos, si trato bien a mi esposa, me estoy alimentando diariamente. Pero a futuro voy a recibir el alimento de haber tratado bien a mis hijos, porque voy a tener unos hijos agradecidos, voy a tener unos hijos que me respetan, voy a tener una esposa que me ama, y entonces a futuro me sigo alimentando. ¿De qué? De lo que hablé.
no de alimento. El punto está, es que lo que hablamos hoy es basura. Y estamos entonces sembrando basura. ¿Y a futuro qué vamos a hacer? Alimentarnos de la basura que sembramos. Ahí está el problema. Pero de algo sí hay garantía. Siempre va a estar saciado. Y usted dice, ¿cómo así? Pues sí, porque siempre va a estar comiendo lo que sembró. Usted siempre va a comer lo que sembró. Usted no va a comer lo que no sembró. Y siempre va a recibir más de lo que sembró. Porque hay una ley natural. Siembra una semilla y esta semilla produce ¿cuántos frutos? Muchos. Entonces cuando usted siembra algo en sus hijos, usted se está alimentando mientras siembra, y en el futuro ellos le van a devolver eso ampliado. Cuando usted siembra algo en sus amigos, usted está comiendo eso mismo que está sembrando, y en el futuro usted va a saber si tiene amigos de verdad. Mientras usted tiene su relación con su esposo y su esposa, usted está comiendo de lo que está sembrando, y en el futuro usted va a saber si tiene esposa o no. O a lo mejor va a terminar solo en una pieza. Pero usted va a ser saciado. Va a ser saciado. Va a ser saciado de lo que está sembrando. Vamos al Salmo 1 para terminar. Salmo 1. ¿Estamos todos en el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Será como? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. ¿Y su hoja qué pasa? ¿Y todo lo que hace qué? Prosperará. Árbol plantado. Árbol plantado en buena tierra. Y hay dos diferencias en los árboles, de los árboles plantados. Que el árbol bien plantado puede por fuera estar frondoso, puede tener las hojas verdes y tener muchas hojas, y puede que tenga hasta frutos. Pero cuando llega el viento y llega la borrasca, si ese árbol no tiene una buena raíz, ¿qué va a pasar con el árbol? Va a ser arrancado. Pero hay otros árboles que no tienen tantas hojas, pero sí tienen una muy buena raíz. Y entonces cuando venga la tormenta y venga el viento, ¿qué le va a pasar a ese árbol? No lo va a arrancar nadie. Lo importante, mi hermano, es que no es el exterior, no es lo que se ve bonito, no es la cantidad de hojas que usted tenga. Eso no es lo que vale. Porque puede llegar la tormenta y arrancar todo eso de raíz. Lo que importa es lo que está debajo de la tierra, lo que está sembrado acá adentro en su corazón. Eso es lo que importa, lo que lo va a sostener a usted ante la dificultad, lo que lo va a sostener a usted ante la prueba,
ante las vicisitudes que tiene la vida, lo que lo va a sostener es realmente su raíz. Y esa raíz representa lo que usted tiene acá adentro. Eso es lo que lo va a sostener, lo que está en su corazón. Eso lo va a sostener. Y entonces podrá venir la dificultad, podrá venir las tormentas, podrá venir, venga lo que se venga, pero es que estoy bien parado. Pero dice acá en el Salmo que ese bien parado, ¿qué significa? Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Entonces mis raíces, esa delicia está en la palabra de Dios. Esas raíces tienen que estar fundamentadas en la palabra de Dios. Eso que tengo que tener guardado en mi corazón tiene que estar fundamentado en la palabra de Dios. Ahí debe estar la raíz. Y cuando esa raíz es fuerte, y cuando hay un buen fundamento, y cuando hay una buena profundidad, venga lo que venga, estamos bien parados. Y entonces va a dar su fruto a su tiempo. Va a hablar de un fruto y va a comer de ese fruto. Y a su tiempo recibirá del fruto de lo que habló. Recibirá del fruto de lo que habló. Bienaventurado el hombre. Bienaventurado el hombre. Y finaliza ese verso 3, y todo lo que hace prosperará. Verso 4, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. El tamo es como, son residuos vegetales, o puede asociarse también a la cascarilla del arroz después de que es trillado. Ese es el tamo, o del trigo. Este tamo es algo superficial. Cuando se habla de algo superficial, ese tamo se habla de algo que el viento puede llegar y llevárselo en cualquier momento. Ese tamo habla de algo que no tiene una raíz, pero además que es considerado incluso hasta como un desperdicio. De tal forma que la palabra de Dios compara a ese tamo como aquel persona que hace lo contrario. Aquel que de lo que sale de adentro y de eso mismo se alimenta, se convierte en ese tamo que el viento se puede llevar de un lado para otro. Que aquel que de eso mismo que habla se alimenta y se alimenta a futuro se convierte como en ese tamo que no sirve para nada, que es un desecho, no hay utilidad en él, sino que al final su final podría ser simplemente quemarlo. Ese es ese tamo. Pero Dios nos está llamando a que seamos árboles bien plantados, con raíces profundas, cimentados realmente en la palabra de Dios, para que cuando hablemos de eso mismo que hablemos, nos alimentemos. Y para que tengamos la seguridad que mientras hablamos y nos alimentamos, a futuro, cuando demos fruto a su tiempo, nos vamos a seguir alimentando de aquello que sembramos con lo que salió de nuestro corazón. Necesitamos revisar, necesitamos diagnosticar realmente cómo está nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? Está lleno de raíces de orgullo. Está lleno de raíces de amargura. Está lleno de raíces de soberbia. Está lleno de raíces de indecisión.
Hoy digo sí, mañana digo no, y pasado mañana me arrepiento de lo que dije. Entonces su corazón es como un tamo, no sirve. Necesitamos empezar a renovar lo que hay en nuestro corazón, renovar lo que hay en nuestra mente. Necesitamos llenarnos de la palabra de Dios. Necesitamos hablar vida. Cuando usted habla vida, usted se llena de vida. Y al final de su vida va a recibir el fruto de lo que habló en vida. Por eso necesitamos cambiar nuestra forma de hablar y que nuestra forma de hablar sea coherente con nuestra forma de actuar. No hablar por hablar. Hoy digo sí, mañana no. Hoy estoy aburrido, mañana contento. Hoy doy gracias a Dios, mañana ya no. Desde eso usted se llena de indecisión. Habla indecisión. Usted va a ser una persona indecisa porque eso mismo se está alimentando. Se está alimentando. Yo le invito a que cierre sus ojos por un momento y vamos a orar. Pero yo les pido por un momento que si usted tuvo un disgusto el día de ayer o en la semana pasada, yo le invito ahí con los ojos cerrados que lo traiga a su mente y escúchese lo que habló, escúchese lo que dijo mientras estaba en ese disgusto, escúchese las palabras que salieron de su boca, escúchese. Y entienda que cada palabra que salió de su boca mientras estaba disgustado, estaba alimentando algo adentro. Estaba alimentando más su soberbia, estaba alimentando su negativismo, estaba alimentando su ego, su suficiencia. Pero también estaba alimentando la amargura, el odio, el rencor. Escúchese. Escúchese cómo habló esta semana.